Has tocado el tema. ¿No había otra posibilidad? No. Digamos que, no sé, yo creo que el género de terror es precisamente el que menos se ata a fechas concretas, ¿no? Hay un público determinado en el que, bueno, creo que formo parte de él, que nos gusta el cine de terror y nos gusta en cualquier momento, y más en las Navidades, eso sin duda. Apetece romper un poquito el buen rollo del turrón y entrar en otro tipo de turrón, ¿no? Un turrón más siniestro, ¿no? Que es Musarañas. En cualquier caso, el género de terror yo creo que está muy instalado, por lo menos en los programas navideños. Es decir, es verdad, no es la única película de terror que se estrena en Navidades. O sea, responde un poquito a eso, a un público que siente un hartazgo, ¿no? Una sensación de... Hay demasiado cariño y demasiada ternura en todo este asunto, ¿no? Vamos a divertirnos un poco con un serrucho, ¿no? A ver qué pasa. Y luego hay otras cosas que son mucho más terroríficas también, que son estos programas así pupurri de especial Nochebuena a veces y especial al fin de año. Sí, exacto, sí. Es que nosotros no estamos haciendo cine de terror, estamos haciendo cine familiar. El verdadero terror está en nuestras casas todos los días viendo la tele allí, comiéndonos aquellas antologías de todo el año y toda esta historia. Lo mejor del 2014 es que eso es terrible. El repaso ya ha sido suficientemente duro como para que encima me lo recuerdes, tío. Pues sí, había algo extrañamente familiar ahí, ¿no? Y también lo de estar ahí un poco inflándole las pelotas a alguien, que era en este caso también una chica. Lo que pasa es que, claro, personajes que no tienen nada que ver, ¿no? Pero había algo así en mecánica de rodaje también que te puedes recordar, ¿no? Un decorado que es muy definido, una casa, estar por ahí merodeando. Lo que pasa es que este era más divertido en el sentido de que es más... un personaje mucho más... iba a decir cachondo, yo creo. Probablemente no sea esta la palabra, el adjetivo, pero sí que es un personaje que en algún momento dado tiene una cierta licencia de diversión, ¿no? Sobre todo hacia el final de la peli, ¿no? Es como decía Alex, un Pepito Grillo, pero a las malas, ¿no? Y es un personaje que tampoco está muy claro en qué aguas navega, ¿no? O sea, a veces si es un espectro, o es fruto de la imaginación del personaje de Maca, bueno, ahí está. Pero toda esa ambigüedad para un actor siempre es muy divertida, claro, porque puedes jugar hacia un lado, hacia otro. Pues yo creo que es que en la época actual es difícil que funcione porque ahora todo el mundo tenemos un WhatsApp, ¿sabes? Entonces no te crees que alguien pueda estar francamente encerrado en una situación agorafóbica, ocultando información a los demás y tal. Ahora las cosas no funcionan así, o sea, o por lo menos resulta mucho más verosímil en aquella época, ¿no? Si ahora también podría resultar, yo creo que en los 50 existía esto, o sea, había, igual ahora también, pero en aquella época el vivir en una situación siniestra, endogámica, encerrados en una casa, con problemas, con un pasado, con un padre, con una presión, el luto, un montón de cosas que justifican de pronto que ella tenga ese problema agorafóbico. Yo creo que si ahora alguien tiene agorafobia, pues estaría rodeado de 25 amigos que intentarían sacarla de ahí, ¿no? Es algo muy especial que creo que es más comprensible en un pasado cercano. Sí, o en todo caso tendría alguna comunicación tecnológica con el exterior, ¿no? Claro, internet, mucho, ¿no? Ella sabría más de agorafobia que nadie porque lo habría mirado 25 veces en la Wikipedia, ¿no? En cambio, en aquella época sí te puedes creer ese desconocimiento de su propia enfermedad, ese no poder salir, ¿no? Pues un poco atento a lo que ella hacía, porque básicamente, como decía Alex también, es un poco puzzle toda la peli, y todo ese puzzle, todos los personajes de alguna manera son Macarena también, ¿no? Son el personaje de Maca. Es decir, hay mucho de su imaginación, hay mucho que pertenece a su recuerdo, al pasado, que probablemente son también recuerdos que están un poco distorsionados. Es todo un mundo creado a partir de ahí y todos los personajes son muy complementarios entre sí. Y entonces era, bueno, un poco estar atento y estar un poco al servicio de lo que ocurre, porque básicamente los personajes centrales
de la peli son los de Macarena y los de Nadia, y los hacen maravillosamente. Y luego aparte ya está como espectador asistiendo a ese festival de interpretaciones de estas dos bestias, es increíble. Pues muy agradable, francamente. O sea, cuando estás haciendo una película como director, todo es culpa tuya, ¿sabes? Es espantoso. Y disfrutas mucho, pero también sufres un montón y estás pendiente de demasiadas cosas. Cuando produces, a mí me da la sensación, no sé si igual me equivoco y otros lo viven de otra manera, pero a mí me da la sensación de que estoy ahí para ayudar a los demás y para defender el criterio de los demás, como a mí me hubiera gustado que me hubieran ayudado a defender el mío muchas veces y no me ha pasado, francamente. Ahora sí que me apetecía hacerlo, o sea, vamos a hacer lo que estos tíos quieren, vamos a intentar sacar esto adelante, o sea, estos tíos quieren que se haga así, pues vamos a hacerlo así. Eso a mí me libera un montón. Y en ese sentido he disfrutado mucho. Y luego, claro, joder, ves la película, les ves a estos, ¿no? O sea, por ejemplo, pues ¿qué me agobiaba? Pues Luis igual no tiene la presencia que yo quiero que tenga en la película, que necesite más yo qué sé, más diálogos, más secuencias, más cosas, quiero que esté más. Ves la película y está en su punto, joder, está en su punto, está justo en donde, no sé, donde yo me imaginaba que iba a estar leyendo la historia, ¿no? Y cómo, pues eso, en pequeños trazos te define un personaje con una fuerza que es inusitada, ¿no? Y entonces piensas, ¿yo lo hubiera hecho igual de bien? Y dices, no, claramente no. O sea, lo bonito de producir es que puedes decir, jo, esto es mucho mejor de lo que yo me imaginaba. Bueno, claro, no tienes... Es que guay. Sí. Claro, es que no... Porque estaba pensando porque estás desde otro lugar, que es más... También más libre, sin censura a ti mismo, quiero decir que es Exacto. Más, ¿no? Y cuando lo estás viendo de pronto te hace muy feliz ver que ha salido bien. Joder, te hace muy feliz.